Chia bacheri Dios, re uyom re Dios chivechish. Kimir chumbiach. Chia cheri Dios, re uyom re Dios chivechish. Chibihampe. Bye. Le Jesús, le Dios kutachkech, le uyom ochkech. Bien katam peva rutzech Dios chupam re Antiguo Testamento. En el libro de Génesis, en el capítulo 4 y en el versículo 4. Con reverencia de Dios, kakasikih, pubir Dios kahaushel, koholoshel, ushlabishel, Espíritu Santos. Amén. También Abel llevó al Señor las primeras mejor crías de su oveja. El Señor lo miró con agradado Abel a su ofrenda. Amén. Pero no miró así Caín a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo, puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y te pone tan mala cara? Esta es palabra de Dios. Pubi barkakahaf shoka wachalal ibonojil. Haska kayacherini malak Dios kamulim kip paweheli kalak akap kami. Shoka up sketch la comunidad waral pual tanto el hermano Miel, la comunidad y los miembros, Dios que te bendiga, que te creas un aplauso of chiquir are. Hecho que les he invitado cada catequista, cada coordinador, cherjeva o nombre katach kech kamiki buk rutziliwat shoka apchiwich. Haschefte kayak na plav chikir chibilki koki kotik. Choque la hermana opaki kotem rukulesin negocio José Pájaro Catat, la Cachalal Manuela, Ruk Rachahil, o familia, Quinchomach, la mate, Osan Rachahil, wa onshas malcana, wetamtach. Kolik, Dios que te uchinjas que kayachkech. Shkelka ministerio, Dios que te uchinik. El Hachale Guineal Estéreo, San Franciscano y producción Shum Paskayachke Chare. Shkele Casería Warat, como Jaya Kubir Kakakau Chiyaru Tziliwach Hachachopik San Pablo, Dios que te uchinle Casería Warat. Taring ko kita tabir kakasak sing kiwaram shaks kok ta kiwaram ri angke sing kiwarik shak kibal katir kibri kok ta kiwaram pokik ole kaslabik matuk si katala wantak o kaslabik kok ta sing kawaram ahora khunam ruk chanim ke kata utsik Dios uk alak kukhmatsik arech bala la pen le utsik Dios ke kaha pale utsa takulev después kakiyik. Aretah kinok hobi chuanik desarrollar hobi utsik Dios.
Todo mundo chic, ok, chuestachich, parchichupuna, unekis chabeshlok, unekis tsohobeshlok, comalitat, comalinan, comaltaquillo y novio. Si ves que no hay tiempo, ahorita más tarde, shogachkich. Porque guavarinits anim te los corik. Le casmera or, shakshev le kakulabech och, ruk, amén. Ruk gloria, ruk aleluya, que caraccachi, chuach de Dios, arela alelele. Ink och nomod aretak kinok puwaim, chupulerade, kawaktak okastabik okokok, tranquil, katija, lesing katjo. Katskongkung geri, katata hachini kachavik, arregela la palabra de Dios, porque es Dios ochkashor, porque kabir, hashewa mahrumalok opa katol, mahrumalok opa karismat, zich kano, waram kano, waim kano, chikle kapano, hijan, nachan katualichtach, pero ahora katak conocer a Dios, a bendecir, kabak, que ton bendecir a Dios en esta noche. Kapag que han bendecir a Dios en esta noche. Later kabir shkohitach arestkhonchir shitha chikama chitsukuh chishuoch kinya iwa kinya ronohel kinya ishahab juntir que shiwiko majas que mayo juntir que charo Dios. Hermanos, chitampe Yahvé Dios de los ejércitos tzonruk ruk ahol ek oke ukohol parreka alashik shakhs alashik kachalal ki junkitu junkitsum junkinan y junkitat haski bile ke balashik shibir lana jishtawak lakiski gotik ha hasbishkech rinabe takanik ley hachale temos kabir chayache Dios re oyom at chawech. Caso yo la hombre Dios que campaña testigo con el poder del Espíritu Santo en esta noche. La hombre Dios que choch. Qué bueno. Bien, otski ano kintata aplausos y vech arregla carajle Dios, gela que me inskeler mam in que para la comunidad en zona cook kis chavik nan kis chavik tat que ustak shaki voyowal kulsin besin kulsin kulla kis chavak pasok kachalal pas gadelan to waral arriba arregla caraj Dios como soy contento hermano shakta con koyowal no kuki kotik shagri le kiko temal la le tanki binot tahin ki tik le utsil chanim tahin ki tiko per le kayo cuenta chech arele ochka chitampe Spere kahabushil ni malak Dios tatashil chavruk riuk ahol. Riruk ahol riri abel manso kosin hastakrej kosun tiko kosun nigos. Pero chitampe ri are después subir Dios chech nukohol kubak inkak amlak no frente kayach nugach kachar Dios chech abel kae kachar ukohol riu ofrente riu sacrificio ri chuya chach Dios chede kaya och chach Dios arewa le punta janimbre cuando ochach kede awuk arela le kaya como kubikle Dios chiya inchue Eclesiástico capítulo 35 nuevo chia inchuech le nuyom chiwech kae kachare abel shok kishorutsko ekolik spech kishole ha pero areta shok kishol nareta shuchan la hun sin lachnit ya mer sin kakamik Sak sunchara rem chrik pele coraje. Arejotsurhun el mejor. Merina la chik el mejor. Neshata chakap taksuyat Dios no es más mejor. Petik ekta peti shukam lokle ha. Va katata bir. Tan bendecido porque la nareta shucha oh
Jasin chaka, presasun lugar, es el mejor preparan más cachacho le cachalachan porque la auto mensaje. Hachichu majijlo ani que escuchar chupam el mensaje en la iglesia cuando junco han participar para iglesia chlaca pere tamabal chlaca peo oshamabal chlaca pero pensar shahri cualquiera cosa que van a entender cuya cher Dios. Cachacho ya chacho Dios. Amalayro ofrenda kapokokik bek ara kapiste chu an recibir Dios. Amén. Riru ofrenda que lale ofrenda hunam ruk le incense. Y hachel ok kakotet incense o palibiu. La ok de shop incense kachalal ok. La ok. Aquí corna isla incense patak itikon ki korta chik. Chef le perfume bien que chaque espirolon. La que coge licencia, que coge chic, él es predicador, que coge licencia es como cubrir el Apocalipsis, que coge, la que coge patak itikon, la que coge patak ricapé, la que coge patak riwankinik. On sait le perfume le bien, patak itolok, que bajan que a la gente le gusta por un que anti-baño. A ver. Qué buen, si tan pedir el sacrificio. Ya chuchapu ya ik. Rihun lach chika pumri roher ka anak ofrend ka ya chuhun lach mes ka poroshik kasbatsik le nukohol ke char Dios que ni manik. Ba, chuchape hasche, porque la Biblia kubir lihun wehewa no ka teve chitahik todo cristiano cuya con ofrenda, con sacrificio, arela le que ya ochore Dios. Amén. Le buena careta que va que no Allah Éxodo, chitape isliste chena leer porque yo te lo que enviar. Éxodo capítulo 34 versículo 19. 34 19. Le capeu kayem Dios kuk le kattewichitahwi le nambe uwach tak cosech khapchi ke qayawi le ishwaral nambe uwach tak que decir nambe tak fruto nambe uwach tak ohun kama kape suya un libro que libro o libro ankinei sak amalok kaya chol altar wek osta kawich sak amlok le saya chol katat adicha primer cosech kaya chuach Dios. Amén. Bye. Lo será la copia. Hasta rewa kacat unimamriri Abel tekrish bis chech nuk ohol wa wen maich chanimri khunamruk le shakoho khunamruk la negos kawak bien kimbih kanokhri la le chobel ka chupamna le ex 3 veces al año kaya le hunki kotem chinwach. Amén. Oshmur Katioshin chuachri tatashel koholoshel ushlabishel. Amén. Rivinak Haschema kikotik porque carajo Dios rukla le kikotemal que kanima juntirle utakanik Dios. Ejampaka chalar que kiyale nabe ofrenda en la iglesia, nabe uwach taktikon cada año. Porque va la acción de gracia, o shabach la acción de gracia, uchija que torotahik. Alatan que mis hermanos, uchija que torotahik. El puerta del cielo, kajakatahik, cuando calla una acción de gracia. Así que bien a tatabeh que la texto porque le 35 minutos. Ezequiel 46:2. Areta kaya junto a Chinik chere Dios, kajakatach le puerta y capé más bendición. ¿Ah? Chimenpe. Le puerto kajakatach chimenpe. Luchija kajakatachik. Mo que cuidar Dios chove si atacan. La alatan que mis hermanos. ¿Por qué Abel Amros y Panik?
Porque ri aben hula khubik yo per paki chikak rumar ri Dios suk amo. Amén. Aquí es que hermanos, la acción de gracia le jun bináculo ojo Dios que chale Ezequiel ricuban gobernar Dios chajete ne cuban gobernar Dios chiulan pe cachalal kivilia aretako kun alcal kachakanik kivi rahne kive rahne ki aluk rahne ki koch behiche luholom ki koch shakap ki koch ratyak por lo más cuya chue sheu kubik chiwe kinya project sheu atitu ilakas atikat kasubiat los ka ibiru por la lejo shakta 10 quetzal perare kur Dios ochikak Wareka patanih van a adorar rukra rajit rukra pak y hombre Dios por seguro que te van a bendecir Dios hermano. La le que ya acción de gracia. La le animal como haré quitum haré la le casec o vinakle bien que kita tapeh kambe kape mensaje haré le saque anarik como la o nak que usta que kita mensaje haré cha inshnu bircha haré shinrit lacha katrit la macum koba ach Dios Dios poderoso fuerte repetat pero nariachte que manchawe sino kawah kawetamak como katualijik como kabano presencia de Dios kawah karik bendición rukri Dios. El mejor acción de gracia ofrecer. Catorotak repuerto. Catorotak ruchija. Y que vayan a rabochoch bendecido. Hachkeres en hastakabe o hombre Dios. Catutewechik recatat. Amén. La que es que gotik pueblo. 3 veces al año percosco vintage. Cinta hunku ya oshmul Dios nik cer Dios hunap ya kampo ab kacalal ya kampo ar ke qayat oshmul Dios nik cer kakahab wata sakaban la lele amalay upar kochoch amalay resim ko kowin tatla chutkhowik amalay rikina shakka pusir chla amalay ritiik shakka shakka shoshin tla chirtlek am shak chutla ko banok ko kowin tatla chutkhowik. Ay Dios, chile que kamawi. Kabejo saman sak cholaik, kabejo saman ash, kabejo sak kila kasi porque nos bendecida tak takain. Zaler tambre Dios ka te van bendecir, kachal kung kamabulev, ila la negos kachal como subir y proveer kamik 24, 27 subir cuante kikotik at koruk ra negos te kawis la legunak pero cuante sa kung wacho manik kuna pensar anke kakoha negos anke hunam ku kalta kakailas ta stress sabor Gustavo smaka kamoy porque kasi tambre Dios na en campanil tenera karah que tamren man que ek por carer Dios rik ochkah achabem rekatat kumber una que bendecido kumber una que te wechitarik bien uts que banche ni más ni mes bien gato no sé aquí kotik aquí es kikotik as que ya cher Dios que es kikotik hermanos. Areri utombre ri Abel, areri ruto, ukamom le utsik Dios, shaheri shuyari ofrente, shuyari sipanik, ay tan bendecido. Kahopopi, creo ofrente hasta cachuach Dios, la paliles an adornar, arela capichech, Dios mío, adorar a Dios, adornar a Dios, qué linda cachalay. Amén. Rika van a adorar a Riri Katkikotik, Katchokovik, Katokchor Dios, at kopatak celebración, at kopatak lenimakir, cualquier actividad, at kochla, Dios tarin kuya cuenta, chawech, ichulam, pero arriba kapiche adonar, chana adonar, rekakahab, ruki kotemar, y retangure Dios, hasco pan at chawech. Amén. Aquí es que con nada todavía cochalar. Eclesiástico 35:6 Eclesiástico
Arek o shakatush sin shuich. Lo kuntsik bir takain shakawachuri. Laki chobo kuntsik takain. Hasu bir kuntsik takain. Laki chobo takain. Bir kunpichela lek awuk ma tush sin shuich chokachech. Egan pa shuya bek och kashol. Kuntir la lokol. Ishu ini ishu is. On ishu itak. Ikan be qabri ishu itak. Ikan be qabri ishu itak. Lagi to cikai abri ni suitak. Ikan berkap. Asuyat pengkapan tajik. Arech nekatopan tepuk ulbas. Arech nekatopan tepuk tem. Arech nekatopan tepelut ulbas lakayin. Kawak tak katus akayin. Kawak katus awel. Acha lakas tekin skesi. Amen. Ay, Dios, ahora tengo que ir a chalar. ¿Es contento? Papá, ¿y contento en esta noche? Le que antaga bendecir, amable, que chavik, que tzijonik, la negos, por nada del hermano Manuel Quimpig y la negos, bien choque, balanza bien correcta, no es balanza falsa. Aquí escribo Miqueas capítulo 6 versículo 11. Nuk ohol tuwe kawah katus tsakat katus sukum tsakat baka angeles na balance mawela achles takepor. After chick. ¿Es contento? ¿Cabieron pe? Nuk ohol. ¿Cabieron pe? 1, 2, 3. Sakat baka angeles na balance. Dios, takis charta kedelal. Percurrir con una hora que chalal vamos a ver a las 7 y media no kick o ya son las 8 minutos. Porque 35 me tiene que respetar porque el hermano tiene orden que Amen. Sana usa jok asi na kaser ke katle ka or. Mas si riu tu silong coronavirus. Na si ik apir wile sakibir. Poralik khabir per kat apir takiles ok poraj kat apir nal. Kakatla kuntir 24 horas. Amen. Akiski gotik. Tampe. Venga tatabir. Suutsig Dios cha rir Abel kin tsihon nakabir tsih yakin keswa arek rakayin bay aresilo bay katatabeh areska ichere Abel shantah bendecir arela kabiche stewechi tahik kurikta kasim sin pobres kurikta kasim kash ya normal chochap petem porque hasche Suyale nabe fruit al Padre, al Hijo del Espíritu Santo. La maca bajat kaya chere Dios, hermanos. Quintits canchushor, pero no es un mentir. Aretak shimachich o anik acción de gracia. Mag nurajil, mag nada. Riwawe kamikri, qué bendición. Aretak shkihu alen maich, kaasin maich, magla letiich. Makla le wakash, makla le poi, le stakli maik ka anik, shastak oru kinak kaya okuk chla. Istakichak le kashtani chak, arela kaya pa kun aniversal, shevla kaya ok. Pero wina ke bendecir. Ahora con lak chakach plant, shinchomach, mahwerens. Como shumur tuwach sentat, mahintat, konox nunan per Kintawe renche wetam ta inke chachwe per kachin kurinta chate skamik chachwe inkra la kinwit wip la kinwit tawip per mejor ba areko kinta trik ochla chika kincha behre dio atwe kaya plasma wecha be kaya oh bendecir le planta ka busca bichel ankine kunchakach Shinyats ke hong group shepena wala shkibang orar kuiba shuchap lokem stakule shuchap lokem chikim bekin oktesti chikle kakaka parche malekaraj kakesach lehnimbir sharmashen konata leka or porque si no
controlado. Hampa caraca chelar. Si aplausos, si aplausos, hombre, si aplausos. Amén. Tampi. Wari na yak tenge no sonor le Biblia que binik kabak inte ko panchpam juntir lo kolik. Para rekuri rakayin are taksilo shtewichi takik. Hasoana kayin sibir, hasono. Hasono. Koki bi hasono. Shok takrik kayik. Amén. Ochir takubakwach isnimaru sam. Bah, hasachok paranma. Chibir be, 1, 2, 3. No, kokibir. ¿Ah? Vienes contento que me den luchalar. Sashin rikopik intata chumas hasta kibir. Bah. Ojalá ministerio, ojalá mi hermano. Gracias a Dios de Jesús, bien claro que Jesús en su palabra, San Juan 3:16, Dios amó Dios al mundo, no envió a su Hijo para condenar, sino para salvar el mundo. Ahora Caín, cuando ofrenda haré, yo suyacho de Dios, shkamtah, porque corre en vida para animar. Quien ve directamente es el diablo de asesino, entró en su corazón. Shok para Jolón. Como va darle mensaje, no solo de espiritual que chavik, sino que chavik espiritual material arech koyak de Dios. Peor besak amle sabiduría, Dios un kama kape, un kama fruta, wetam kuyar Dios sabe haska panchech kakiyik kalo oh kakiko truk la lingkuan takintik wabishin kin la apuk le wabishin sumak. Malay rekan ketak le kun irawe ketak la Toyota. Kamu kiki lale kaki kotik kalah kaki kotik nomor kat opakak kaki kotik ruk abu shokit kuk apamil angkin natiik tekato angkin shas nat sama pusat runtak lawa anas toyotik cek isa kuk amachon kisun liu kachon cek ya contenta talegro mira. Arek rona kain tremendo skanarik como awaral kual ispente sichik sana ketawaro herkan nakay Dios awarari inkenata chue lekas na beta ka areles takan kine le kakan kine arela la siwilte isa le kismaka sa iwakan la sa arak kinkikotin chani magis kikotis o ba yamer sakarek ante 6 minutos sakarek manchis. Cuando la leona bien que quitado Dios se que van bendecir y que terik choque na hasta que quina mensaje lale mensaje cojo a sortar cojo chequear cojo ido cojo chapskin pero la na hasta etat Dios chavetat at ochpam at marchpam que va a recibir tosajerit Dios que tu hermanos para recaín vamos a ver su an tratar mal chechre uchak tat chatampe utswa chanim we maha kayin kochkashol ski kampe que ab chanim juntir awelab ekolik abel ski kampe juntir ekolik entonces que se chakayin juntir Dios la le Dios que kina dale na naktarire kore envidios rasesin rakitat kasholek ochanim chachaka tu cirtak todo año awachwi pachak angkat katualik 3 de la mañana katualik 2 de la mañana rirakare con cuantos mil arajil sak 3 meses kare ote chabuk pero cuando bendecido
Kunarowa wa sim, kunarowa kinak, kunarowa wa tsam, kunarowa muya gar, kausansa wach kachalat. Amén. Bendecida kachalat que kiratikon, ay Dios mío, que aguac, que atsi, que untir, que kiyik hombre. Yung wil niin, kasyawan sa insew shokil. Dios mío, hukin. Takek itak sakek isipakip kopan lehun hasta cukup isi takek iko kisanto yil kiakat sobok bonsya kiakat takbek ipalori Dios tat nan om chiulampe sachala katut serta tan tempidia na siempre la lemos ko miske hasta gente que kang baracho la tata aje mucho tiempo aje ki alabanza aje naksha chukik tay human tongkos saks na kisyo tirtak ish makati sakya iholom tat pakalari pensar pi holom Keski kotik 4 minutos otro poquito ya mer o ya 8:20 pakabala ka sa kiblo dari la sin ikchich ay Dios es claro dos kuts kukhmo das ko anchich no cha kokki ko tik kasi cha kokki ko aria uts kukse sa tik kachal wek o ya bi khana tak nam du khum ka bison aria ko bi chiski ko tukur ke ki ko tik chis bison gur ke bisonik bre kiblo aria kokki ko tok herman lama kiski ko tres hermano Manuel ko su negos kiski ko truk per antes kaya na plus mejor kaya ta plus we atakayin ya pe na plus ban kaya ta plus we sel kablo ya na plus ka ki ko tik Sakabih, saksawe sakawi chupam. Ek iwi nak kamik sakka ke sakip ke epigles pasakowal kip ke kanchel igles ares ke klok terenik ke cha para re kur Dios ochka katrilojas la chak tahin ka bano. Tampe ko le Biblia. Rira kayin speren video. Comarela copir el Evangelio de San Juan Tribaj, el Evangelio de San Juan 8:43. El diablo es un asesino. De una vez en principios que Bawil nata chiaki consejli kahul chiaki consejli mi al anche ma un gran herencia kahuk papa korek sin utsun kapeta boyo washri korek sin utsun kapetin bijawech lale utom cher Dios utom cher katat porque kubik litampe no sé qué es que gotik Isaías 58:3. Hampa simbi. Pida su negocio con oración de ayuno. Digo, dale cacharalo tsanom la payun, tsanom la chosantis. Choque areta cape ofrenda. Na kap tu kuya o como cubir segunda de Corintios en el capítulo 9:6 cubir el que dar más reciba más. Kasi kakilo kung will impal ofrenda kung maing chef kakakhlak le man ebu ko pa que always just no prend kamlo ko kia 50 ko kia 100 parla le ki bim le chor Dios que kia oruk mujer kanima y le negos ki tomcha chitape le ki negos chata payun 58 3 chata la negos payun kapag ko na yun tacher kata amen. La que es que gotik, ya que peca auch vierna. Que es que gotik hermanos, si tapa oración, y la cachalalo tom, para ahora aretaxilo. Vai, has pihra kain chet va. Chatakut, hauchis pebra le señal de la cruz, pongo a barik o be este tampe. La va canal un ejemplo bien gatok ya que sorry. Ya vamos a ver. Amén. Jehová su pechere, ya tú, ya sopanik chiva, las 8 como a las 7:30 no kik. 35 minutos a las 8:05 has que ya no sin dar ni chas ni katna respetar atnucha pertiene katna respetar bach pere mahok ishalah kayin ho kateu papase chas nawel mahshu mahko na beh hasu ancherucha chibila ya be hasu anche chibila Koki bih 1, 2, 3. Hema anat makam saha wahil sakat.
Recorric su negocio, chukul trich Dios tach ya lo negocio ya la más, unekohong ik ya la singwein. Aleluya! At buen cristiano, at buen católico, at buen carismático. Ang nakatkam santak parembidi ka bukuf pawanimah ka katskat ka na o hetak lele abakot chika wahilat sakat shaks nakarik taut parak aslemat.